Hola a todos, espero que estén súper bien empezando esta semana. Hoy quiero hablar de un tema que me propuso un auditor que me escribió y me pidió que hablara de este tema. Y me pidió que hablara de las familias de acogida y de cómo impacta esto en la vida de los niños. Pero entendamos las familias de acogida no solamente como aquellas designadas por tribunales, sino que aquellas que también tienen que ver, por ejemplo, con estos abuelos o tíos que se hacen cargo de sus nietos o de sus sobrinos. Porque cuando hablamos de infancia, hablamos de raíces. Un niño no crece en el vacío, en la nada. Crece en brazos que lo sostienen, en miradas que le devuelven seguridad, en palabras que lo nombran y lo validan. La infancia necesita vínculos para existir. Y ese vínculo, que es un vínculo fundante, en psicología del desarrollo lo llamamos el apego seguro. Pero no nos engañemos. La mayoría de los chicos que llegan a estas familias de acogida, ya sean las designadas por tribunales o por programas, o aquellos que son porque un familiar se hizo cargo, no llegan con una historia limpia. Llegan heridos, llegan dañados, vienen con una mochila cargadísima de traumas que ellos no eligieron tener. Negligencia, abandono, maltrato, abusos físicos, psicológicos, sexuales, violencia. Experiencias que deberían ser la excepción en la vida de un niño, pero que en la vida de ellos suele ser una regla. Son niños que ya aprendieron demasiado pronto que no se puede confiar en nadie, que el amor duele, que los adultos fallamos, que no somos de confiar. Por eso, cuando una familia de acogida abre sus puertas y abre sus corazones, no está recibiendo simplemente un niño, no, está recibiendo un ser humano con dolor, con fractura, y estas familias con mucha paciencia, con mucho amor y con límites claros, empiezan a reparar lo que en algún momento parece irreparable. Les muestran que los adultos sí, a veces, sí cumplen, ¿ya? Que existen adultos que sí cumplen. Que existe alguien que se queda, aunque ellos lloren, griten o se defiendan con rabia. Que el mundo puede ser un lugar más seguro de lo que alguna vez ellos creyeron. Ese proceso es profundamente terapéutico. Es para ellos o para muchos de ellos la primera vez que sienten un piso estable bajo sus pies. Y justo ahí, cuando comienzan a confiar, cuando su corazón empieza a cicatrizar y a sanar, muchas veces el sistema, con una frialdad burocrática, puede arrancarlos de nuevo de ahí. Y aquí está lo que resulta insoportable, porque lo que se rompe en ese momento no es solo un vínculo, se rompe una esperanza que a ese niño pequeño le confirma el peor de los miedos, y es que el amor no dura, que el abandono siempre regresa y que nunca estarán a salvo. En psicología a eso le llamamos una retraumatización. Y no hay un manual ni protocolo que justifique sembrar una herida de ese calibre tan brutal en un niño que apenas comienza a sanar. Porque los niños no son carpetas, no son expedientes, que no son casos que hay que mover de un escritorio a otro. No son estadísticas, no son solo números, son personas. Son historias vivas que se juegan en cada decisión que tomamos. Cada traslado, cada corte de vínculo, cada colocación familiar multiplica el riesgo de ese niño, ¿no es cierto?, para que arrastre secuelas de por vida. Ansiedad crónica, dificultad para confiar, miedo al abandono, problemas para establecer relaciones sanas, desarrollo de TLP, desarrollo de estados mixtos ansioso-depresivos, y podríamos seguir. Y en muchos casos esos traumas se transforman, como les decía, en estos estados depresivos, consumo problemático, autolesiones, trastornos de la personalidad, como lo dijimos, el TLP y este tipo de enfermedades. Y no olvidemos el daño colateral. Esas familias que acogieron, que pusieron todo, tiempo, energía, amor,
noches de desvelo, paciencia infinita, lucas, ellas también quedan marcadas. Porque sienten la impotencia, la rabia, el dolor, cuando el sistema les arrebata de golpe al niño. Porque este niño que estaban ayudando a reconstruir ya pasó a ser parte de esa familia. Pasó a ser un hijo más, pasó a ser un hermano, pasó a ser un sobrino, pasó a ser un nieto. Esa experiencia las fractura, las desmotiva y a veces las hace desistir de seguir acogiendo. ¿Quién quiere volver realmente a exponerse a un dolor así? ¿Tú lo harías? El costo no es solo emocional, es social. Porque cuando las familias de acogida se retiran, el sistema queda sin su soporte más humano. Y lo que debería ser un espacio de protección se convierte en una cadena de traslados, de separaciones, de quiebres, que no hacen más que multiplicar este daño grave. Lo más grave es cuando estas decisiones se toman como quien sigue un instructivo, un checklist, como si se tratara de ensamblar una máquina. Pero los niños no son máquinas. No se reparan con repuestos. Se reparan con amor, con estabilidad, con paciencia. Y cuando un manual se pone por encima de la humanidad, lo que terminamos generando no es protección, sino una negligencia institucionalizada. El precio lo pagamos todos, porque esos niños heridos que hoy el sistema vuelve a romper, mañana serán adultos que cargarán esas heridas y que van a tener que repararlas en sus relaciones, en sus trabajos, en su manera de vivir y convivir con otros. Porque una sociedad que maltrata a ese nivel a sus niños, aunque sea, ojo, en nombre de un protocolo, es una sociedad que se autodestruye desde la raíz propia. ¿Por qué creen que estamos como estamos en muchos aspectos? Por eso el mensaje que quiero dar es firme. Proteger a un niño no es necesariamente seguir un manual. Es priorizar su estabilidad emocional por encima de cualquier trámite. Es entender que la infancia no se repite y que lo que se destruye hoy no siempre y a veces casi nunca se puede reconstruir mañana. Si de verdad queremos llamarnos una sociedad, si de verdad creemos en esa dignidad humana, debemos dejar de tratar a los niños como números y empezar a mirarlos como lo que son, seres humanos en formación que no tienen todas las herramientas para ser autosustentables ellos mismos y que por lo tanto necesitan menos papeles, menos checklist, menos protocolos y más abrazos, menos sellos y más permanencia, menos protocolos inhumanos y más humanidad. Porque en psicología lo sabemos. No hay nada más dañino que repetirle a un niño que es imposible de confiar. Y eso, lamentablemente, es lo que a veces el sistema hace en nombre de la protección. Queramos o no, hay un dicho muy antiguo que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones.